Bien, entonces seguimos con el ejercicio 14 y vamos a hacer en la parte D, que es bien interesante porque nos pide hallar un morfismo entre U15 y Z6, y U15, que es el grupo de salida, en este caso no es cíclico, o sea que no podemos usar la receta para grupos cíclicos, ¿tá? Entonces, veamos qué podríamos hacer en este caso. Entonces, la idea es como construir un morfismo medio al tanteo quizá, pero con respetando ciertas condiciones necesarias que tiene que cumplir un morfismo, como para guiarnos y que no sea tan al tanteo, ¿tá? Entonces, acá la sugerencia es construir la tabla de Cayley del grupo de salida, U15, y hallar el orden de todos sus elementos a partir de la tabla de Cayley, ¿no? No voy a construir la tabla de Cayley, pero igual sí voy a hallar el orden de los elementos, pero tal, voy a hallar, digamos, voy a calcularlos cada uno por separado sin usar la tabla de Cayley. Entonces, veamos qué podemos hacer en este caso. Lo primero que voy a hacer, como les decía, es calcular el orden de cada elemento. Es el ejercicio 14, la última parte, ¿está? Entonces, bueno, está. Esto sería artículo 8 y el semestre 2, 2023. Entonces, nos piden hallar un morfismo si existe, determinar si existe un morfismo F que vaya de U 15 con el producto de módulo n en Z6 con la suma, ¿tá? Y en caso de existir, hallarlo. Puedo dar más de uno, ¿tá? Hallar un morfismo. Puedo dar más de un morfismo, nos pide hallar uno. No nos pide hallar todos los morfismos, este ejercicio, ¿tá? Bueno, está. Entonces, veamos primero que U15 no es cíclico, porque si fuese cíclico, tenemos esa receta y entonces de ahí nos guiaríamos por eso para construir el morfismo. Pero vemos que primero que U15 no es cíclico. Entonces, U15, les recuerdo, son la clase de equivalencia de los restos de dividir entre 15, pero de los restos que son coprimos con 15. Son los invertibles módulo n, módulo 15. O sea que acá va a estar el 1. El 1 siempre va a estar, ¿no? Porque es el neutro del producto, módulo 15. El 2 va a estar, el 3 no, porque eh, es divisor de 15. El 4 sí. El 5 está así también. El 6 no, porque el 3 es divisor de 15. El 7 sí. El 8 también va a estar. El 9 no, porque tiene el 3 divisor. El 10 tiene al 5 divisor, que también es divisor de 15. El 11 sí. El 12 no, porque tiene el 3. El 13 sí. Y el 14. ¿Tá? O sea que U15 está formado por esas clases de equivalencia. Creo que tengo un error, porque debería tener 8 elementos. O sea, la cantidad de elementos de U15 en general de UN, acuérdense que estaba dada por phi del n, ¿no? Phi de 15 en este caso, que si el 15 lo factorizo me queda 5 por 3, y usando las propiedades de la función phi de Euler, esto me queda phi de 5 por phi de 3, porque 5 y 3 son coprimos, y de nuevo, como 5 y 3 son primos ahora, a cada uno le puedo aplicar esa propiedad de que phi de un primo es el primo menos 1, o sea que sería 4 por 2, 8. O sea que la cantidad de elementos de U15 tiene que ser 8. O sea que tengo alguno que está de más acá. Este 5, el 5, claro, obviamente. Porque 5 divide a 15. Ahora sí, ¿no? O sea, ahora me quedó de 8 elementos. Ok, está. Eso, sí,
siempre les conviene como una referencia. No les confirma que esté bien lo que escribieron acá, pero por lo menos tiene que cumplir que la cantidad de elementos sea la que debería ser eh, la cantidad de elementos de U15, que es phi de 15. Entonces, eso les conviene calcular cuántos elementos debería tener el grupo este y, y por lo menos contrastar, a ver si coincide, si es coherente con con la cantidad de elementos que ustedes creen que tiene, que ustedes pusieron acá, digamos. Ahí vieron que me sirvió a mí para detectar un error. Entonces, bien. Entonces, lo que voy a hacer es voy a calcular el orden de todos los elementos y voy a ver este, que U15 no es cíclico, o sea que no hay un elemento que tenga orden igual a 8, que es el orden del grupo. ¿Tá? Entonces veamos que U15 no es cíclico. Es decir, no existe. Esto es lo mismo que decir que no existe un elemento de U15 que tenga orden igual a el orden de U15, que es 8, o sea, la cantidad de elementos de U15. ¿Tá? Eso es lo que quiero probar. Ah, perdón, no existe que cumpla esto. ¿Tá? Entonces voy a calcular el orden de cada uno de estos elementos, se lo voy a calcular a mano. Digo, pueden hacer la tabla de Cayley si quieren. Este, si quieren hacemos la tabla y, y tal, por hacerlo una vez, pero no sería necesario, pero, o sea, digamos, de alguna forma tienen que calcular el orden haciendo las cuentas, pero pueden hacer la tabla si quieren. Lo que voy a hacer para ahorrarme a trabajar con números grandes, o si quieren para trabajar con los números más pequeños que pueda, es estos los voy a convertir, en vez de tomarme, no sé, el 14 como representante de la clase de equivalencia del 14, voy a tomarme el 14 menos 15, que es menos uno. Oh, perdón, 14 menos 15, que es menos uno. Eso hace que las cuentas me queden más chiquitas. Esto lo puedo hacer porque esto es una clase de equivalencia. O sea, acá están todos los enteros que dividido 15 me dan resto 14. Entonces, o todos los que, si quieren, son congruentes con 14 módulo 15. Entonces, yo puedo agarrar cualquier elemento como representante de esta clase para hacer cuentas, para hacer productos o sumas entre clases. Y bueno, puedo agarrar el 14 o puedo agarrar cualquier otro, por ejemplo, 14 menos 15, 14 menos 20 por 15, o sea, 14 más 500 por 15, o sea, eh, los elementos acá son 14 más un múltiplo entero de 15. ¿Tá? O sea, son congruentes con 14 módulo 15. Entonces, elijo este. Y lo mismo para el 13, voy a elegir el 13 menos 15, que es menos 2. Y para el 11 menos 15, que es menos 4. Y para el 8 voy a elegir el 8 menos 15, que es menos 7. ¿Tá? Entonces, digamos, puedo escribir la tabla de Kelly, en vez de con estos representantes de la clase de equivalencia, con estos otros. Y me va a ahorrar un poco de cuentas. Entonces, acá voy a poner menos 7, menos 4, menos 2, menos 1. Clase de equivalencia, ¿no? Todos son clases de equivalencia. ¿Tá? 1, 4, 7, menos 7, menos 4, menos 2, menos 1. Bueno, so ahora tengo que hacer todas estas cuentas, que son bastantes, ¿no? Porque, como si quieren, lo que puedo usar es que es conmutativo el grupo este, entonces sé que la tabla va a ser simétrica. Porque si quisiera calcularla toda, serían 8 por 8, 64 elementos. Y me vuelvo loco. En realidad ya sé que, como este es el neutro, eh, todos los elementos que estén en la fila del uno o en la columna del uno son fáciles de calcular, porque, por ejemplo, 1 por uno me da uno, 1 por 2 me da 2, 1 por 4 me da 4. O sea que acá se copia esta primera fila. Eso no hay mucha vuelta.
Y acá lo mismo la columna esta, porque 2 por 1 me da 2, 4 por 1 me da 4, 7 por 1 me da 7. O sea que acá se copia esta columna. Voy a calcular la tabla solo porque lo hice la sugerencia, pero digo, lo que quiero calcular es el orden de los elementos. Después que tenga la tabla voy a poder calcular el orden de los elementos fácilmente, o relativamente fácil, digamos. Bueno, entonces solamente voy a calcular los que están por encima de la diagonal, los otros son simétricos, después la completo. Entonces, por ejemplo, 2 por 2 me da 4, ¿está? 4 por 2, 8, 7 por 2, 14. Esto sigue siendo una clase de equivalencia. Si quieren el 14 lo pueden convertir en 14 menos 15 que te da menos 1, pero por ahora lo voy a dejar así. Eh, Después, menos 7, acá sí vieron, 2 por menos 7, esto me da menos 14. Entonces lo que voy a hacer, le sumo 1, le sumo 15, y esta es la clase de equivalencia del 1. Eso sí lo voy a escribir como la clase de equivalencia del 1 porque justamente yo quiero detectar dónde están los unos. O sea, eso va a ser importante. O sea que 2 por menos 7 me dio la clase de equivalencia del 1 o la del menos 14 es lo mismo. Después, 2 por menos 4 me da la clase de equivalencia del menos 8, que es menos 8 más 15, que me da 13. ¿Ok? Después, 2 por menos 2 me da menos 4, que menos 4 más 15 me da 11. Y esto me da menos 2 más 15 me da, no puede ser 13. Bueno, si es 13, entonces tengo un error acá porque no pueden repetirse elementos. O sea, claro, nada que ver. Tiene que estar el 7 acá, ¿no? Obviamente. Menos 4 por 2 me da menos 8 más 15, 7. Estaba mal eso. Bueno, entonces les decía que voy a ir de la parte simétrica para arriba porque, o sea, la diagonal para arriba porque los otros son es simétrico porque, o sea, el producto módulo n es conmutativo, ¿no? Porque multiplicar dos clases por definición es hacer x por y, la clase x por y, y acá uso que estos son enteros, es el producto de enteros, es el producto de clases que se define como multiplicar los enteros representantes de cada clase y tomar la clase de equivalencia respectiva del producto. Pero este producto es el producto en los, en los enteros. ¿Ta? Y el producto en los enteros es conmutativo, o sea que esto lo puedo escribir como y por x. Y ahora de nuevo uso la definición de multiplicar clases y esto es la clase de equivalencia de y por la clase de equivalencia de x. O sea que lo que estoy diciendo es que el producto, la operación de U7, o sea, el producto en U15, quiero decir, en UN en general, es conmutativo. Entonces la tabla de Kelly me queda simétrica. ¿Tá? Si tienen un grupo que es conmutativo, la operación, la tabla les queda simétrica. Entonces, bueno, está, pero bueno, sigamos. Entonces se queda 4 por 4, 16. Esto es la clase de valencia de 16, que es la del 1, porque es 15 más 1. O sea que módulo 15 es la del 1. O sea que acá en 4 por 4 me da el 16, que es 1. ¿Tá? Después 7 por 4, 28. 28 es 15 más 13, ¿no? Sí. O sea que eso me da la del 13. Pues menos 7 por 4 menos 28. Y eso me da menos 13, que si le sumo 15 es la del 2. Hago esta nomás por si no quedó claro, pero es menos 7 por 4 me da menos 28, que esto es menos 15 menos 13. Y módulo 15, esto es menos 13. Y a su vez si le sumo 15, me queda menos 13 más 15, la del 2. ¿Tá? O sea que esta menos 7 por 4 me quedó la del 2. 4 por 4, 8, menos 8, más 15, 7. 4 por 2, menos 8. No, para, otra vez. 4 por 4, 16. Está, nada que ver. Dice 4 por 4, 16. Menos 16 en realidad. Menos 16. Más, o sea, esta es la clase de menos 16. Que no es la del 1, porque menos 16 más 15 me da menos 1. O sea, es la del menos 1.
que si quieren hago -1 más 15 es la del 14. O sea que esta es la clase del 14. Ahora sí, 4 por 2, -8. -8 más 15, esta sí me da 7. Y bueno, está. Esta sería -4 más 15, 11. Ok. Y acá necesariamente tiene que ir la que me está faltando, que es la del 5, pero todavía no le voy a poner. Después, 7 por 7, 49. Eso me da la clase de equivalencia, me da 49 es 45 más 4, ¿no? O sea, me da la clase de equivalencia del 4. En 7 por 7, acá, 7 por 7, 49 es la clase de equivalencia del 4. Después, -7 por -7 es -49, que es -45 menos 4. O sea que es la clase de equivalencia del -4. No, perdón. Sí, 7 por -7 es -49, está bien. Que es -45 menos 4, o sea que es la clase de equivalencia de -4, porque 45 es múltiplo de 15. Y esto si le sumo 15 me da la del 11, ¿no? O sea, acá va la del 11. Después, esto es -28, que -28 ya lo hicimos o no. Acá, -28, o sea, es 7 por -7 por -4 es -28. ¿Y cuándo hice la 7 por -4? Ah, -7, 4 por -7 hice, y ahora 7 por -4, que es -28, que es la del 2. Después, 7 por -2, -14 más 15 me da 1. Y 7 por -1, -7 más 15, eh, no, a ver, -7 sí, más 15, eh, creo que me da 8. -7, ah no, 14. No, nada que ver. -7 más 15, que me debería dar 7. Está, la del 7 está. Qué boludo. Está bien, está bien. -7, sí, -7 más 15 me da 7. Mm, está bien, ¿no? Sí. Ok. No, no puede ser, porque acá está el 7. Entonces, para, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, tengo que hacer 7 por -1 -7 más 15. Pero esto... Ah, sí, claro, me da la del 8, sí, sí, claro. Qué boludo. Sí, está bien, me da la del 8. Lo que pasa es que como no veía el 8 es lo mismo que -7. Entonces lo podría haber dejado como -7 nomás acá. Pero dale, voy a poner con el 8 para dejar claro que es distinto del 1. Está. Bien, entonces falta menos. Pero esto lleva mucho rato, hacer toda la tabla de Cayley. Lo estoy haciendo porque le hice la sugerencia, pero en realidad lleva menos tiempo, tipo, calcular directamente el orden de cada elemento. Con este truco de escribir los elementos como el 8 como -7, el 11 como -4, y el 13 como -2 y el 14 como -1. Pues nada, estoy haciéndolo por una vez, seguir la sugerencia, pero no parece muy acertada la sugerencia. Después, -7 por -7, -49, ya dijimos que era 11 esa. No, no puede ser. Estoy acá. Ah, no, 7 por 7, 49. -7 por -7, 49, que es la equivalencia del 1. Porque es, no, no, no es la del 1, es la del 4. -7 por -7, 49, que es la del 4. Y después 7 por 4, 28, con un menos por menos, nada más, o sea que es la del 28. Y la del 28 ya vimos que era la del 13. Después, 7 por 2, 14, o sea que esta es la del 14. Y 7 por 1, 7. Está. Después, la de 4 por 4, 16, esta es la del 1. 4 por 2, 8. Acá está bueno porque estoy multiplicando negativo con negativo, entonces me está dando las clases con positivo, ya no le tengo que sumar nada. 4 por 2, 8. Y 4 por 1, 4.
y después 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, y por último 1 por 1, 1. Está. Y ahí tengo todas, porque como les decía, como es simétrico, ahora esta fila 2 tiene que ser la columna 2, o sea que acá vale 8, 14, 1, 7, 11, 13. Le voy a completar porque después cuando haga las cuentas, acá no es más fácil. Después la tercera fila tiene que ser la tercera columna, o sea que es 4, 8, 1, 13, 2, 14, 7, 11. Bien. Después la fila 4, la columna 4 tiene que ser igual a la fila 4, o sea que tiene que ser 7, 14, 13, 4, 11, 2, 1, 8. Y acá seguimos 13, 14, 7 y 8, 4 y 2. ¿Está? Bien. Esa es la tabla de Kelly. Ya le digo, creo que es más trabajoso hacer esta tabla que calcular el orden directamente haciendo las cuentas necesarias, estrictamente necesarias. Pero bueno, ahora que tenemos la tabla, igual sirvió para repasar lo que es la tabla de Cayley y también el producto de clase de equivalencia módulo n. Entonces, vamos ahora a calculemos el orden de los elementos. Está el orden de 1, de 2, de 4, de 7, menos 7 que está. El orden de 1, digamos, el orden de 1 es siempre, el orden del neutro siempre es 1. ¿Está? 1 elevado a la 1 me da el neutro. ¿Está? Siempre el orden del neutro es 1. El orden de 2. Hay que ver cuál es el primer exponente que 2 elevado a ese exponente me da 2. Me da el neutro, perdón. Está. 2 a la 1 no es. 2 a la 2, ahora voy a la tabla de Cayley y me queda 2 a la 2 es 4. 4. 2 a la 3, o sea que es distinto del neutro, 4. 2 a la 3 es 2 por 2, que me da 4, y 4 por 2, ¿no? Porque 2 a la 3 es 2 al cuadrado, que es 4 por 2. O sea que ahora hago 4 por 2, 8. Es trivial esto que estoy haciendo, ¿no? Pero 8. O sea que 2 a la 3 es 8, que es distinto del neutro. Y 2 a la 4 es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, o sea que es 4 por 4. 4 por 4 me da 1. ¿No? O sea que esto es 2 a la 4, es 4 por 4 me da 1. O sea que 2 a la 4 es 1, que es el neutro. Entonces, el orden de 2 es 4. O sea, el primer exponente que el 2 elevado a algo, elevado a ese exponente me da el neutro es 4. Después, vamos con el orden de 3 ahora. De 3 no, porque no es parte de 4. Bueno, 4 al cuadrado. Este es fácil porque lo hago 4 por 4 cuadrados, 4 por 4 que es 16. El orden de 16, perdón, 16 es 15 más 1, o sea que es 1 módulo 15. O sea que ya 4 al cuadrado me dio 1, el neutro, perdón. O sea que el orden de 4 es 2. ¿Está? Bien. Eso por ahora no necesité la tabla realmente. Ahora el que sigue es el 5, ¿no? Entonces, digamos 5 al cuadrado. No, 5 no está. Es el 6. El 6 tampoco está. El 7. 7 al cuadrado. Bueno, 7 por 7, 49. Ya vimos que... Bueno, no, acá usemos la tabla. Si no voy a hacer todas las cuentas de nuevo. 7 por 7, me da 4. ¿Está? Distinto del neutro. Después, 7 al cubo es 7 por 4. O sea, 7 por 7 al cuadrado. 7 por 4, 7 por 4 me da 13. Que es distinto del neutro. Entonces, 7 a la 4 es 7 al cuadrado por 7 al cuadrado. 7 por 7 me da 4. O sea que es 4 por 4, que me da 1. 4 por 4 me da 1, que es el neutro. O sea que el orden de 7
es 4. ¿Ok? O sea, la tabla me sirve para las cuentas que ya hice, no volver a hacerlas. Pero bueno, ya les digo, para mí es mucho mejor directamente hacer estas cuentas que necesito, estrictamente las que necesito, para calcular el orden de cada elemento. O sea, acuérdense, lo que quiero ver es que el orden de cada elemento es menor que 8, que es la cantidad de elementos del grupo, entonces el grupo no es cíclico. ¿Está? Bueno, sigamos. Esto está un poco tedioso, pero... Ahora, el de menos 7. Lo voy a hacer acá. ¿Está? El orden de menos 7. Lo voy a hacer acá mirando la... El orden de 7 que acuérdense que es el orden de 11, ¿no? ¿No? Porque este 11 menos 15 te da menos 7, o sea que es la misma clase de equivalencia, tienen el mismo orden. ¿Está? No, el orden de 8, perdón. Ahí va, es el orden de 8. 8, dije todo mal. 8 menos 15 es lo que te da menos 7. ¿Está? Eh, está. Entonces el orden de menos 7, que es el orden de 8, lo voy a hacer acá, así en el aire. Y lo que tengo que hacer es menos 7 por menos 7, sería menos 7 al cuadrado, me da 4, que es distinto del neutro. Entonces hago menos 7 al cubo, es menos 7 al cuadrado, que es 4 por menos 7, o sea, menos 7 por 4, menos 7 por 4 que me da 13, distinto del neutro. Entonces, menos 7 a la 4 es menos 7 al cuadrado por menos 7 al cuadrado, o sea, 4 por 4, y 4 por 4 me da 16. O sea, que es el primer exponente donde menos 7 al algo me da 1 es 4. O sea, que el orden de menos 7 es 4. O sea, está. Después, el orden de 11, ahora sí, es 11 menos 15, me da menos 4, es el orden de menos 4. Ah, esto es un toque porque menos 4 al cuadrado me da la clase de 16, que es la clase del 1. O sea que el orden de menos 4 es 2. Y ya para terminar, el de 13, que es el de menos 2. Trato de ver menos 2 elevado a la cuánto es el primero que me da 1. Entonces, menos 2 por menos 2 me da 4, que es distinto del neutro. Y después menos 2 por 4, que sería menos 2 al cubo. Menos 2 por 4 me da 7, distinto del neutro. O sea que menos 2 a la 4, que es lo mismo que 2 a la 4, que es 16, efectivamente me da el neutro. O sea que menos 2 a la 4 es el primero que me da el neutro. Todos los demás no me dan el neutro, ¿está? Y bueno, y para terminar, el orden de 14 es lo mismo que el orden de menos 1, y también es 2 porque este menos 1 al cuadrado me da 1, que es el neutro. ¿Está? Bueno, todo esto, háganlo, digo, yo ya les digo, o sea, para mí hacer la tabla es una pérdida de tiempo. Este, pero lo hice porque yo qué sé, porque decía la sugerencia y también para repasar. Pero lo importante acá era calcular el orden de los elementos, digo, y las cuentas le iban a hacer primero haciendo la tabla o haciendo las cuentas que necesiten, estrictamente las que necesiten, para calcular el orden de cada elemento. Entonces voy a hacer un resumen de lo que nos dio los órdenes y para concluir en particular que este grupo no es cíclico. Vamos a copiar el grupo acá. Entonces, voy a poner abajo el orden que me dio cada elemento y bueno, pero digo, ya vimos que ninguno dio 8, pero bueno, me lo voy a copiar. El uno me dio orden 1, el 2 me dio 4, está en orden, ¿no? Entonces, me dio 4, 2, 4, 4, 2, 4. El del 8, que es el de menos 7, me dio 4 también, 4, 2, 4, 2. Ok. Entonces, en particular, no existe un elemento de U15 tal que
el orden de ese elemento sea igual al orden del grupo, o sea, la cantidad de elementos del grupo es 8. Entonces, o sea, por lo tanto, U15 no es cíclico, ¿no? O sea que no puedo aplicar la receta esa para construir un morfismo, que es válida, la que tenemos es que cuando el grupo de salida es cíclico, con orden finito, ambos grupos. Bueno, da. Eh, entonces veamos cómo construir un morfismo cuando no tenemos esa receta. No hay, digamos, o sea, ahí hay que pensarlo en cada ejemplo en particular. Lo que sí, igual tenemos un cierto criterio que es que tienen que cumplirse todas las condiciones necesarias que tengan que cumplirse para un morfismo entre grupos. En particular, sabemos que si f de U15 en Z6 es un morfismo, entonces necesariamente, le voy a escribir la misma propiedad que usamos para probar que en la parte A del ejercicio 14 no existía un morfismo. Necesariamente se tiene que cumplir que el orden de la imagen por f de cualquier elemento del grupo de salida tiene que dividir al máximo común divisor de U15, del orden de U15 y del orden de Z6. Eso por la misma propiedad que usamos para la parte A. Vale general, ¿no? O sea, si tienen dos grupos de orden finito y tienen un morfismo entre esos grupos, tiene que pasar esto para todo elemento del G del grupo de salida. Tiene que cumplirse que el orden de la imagen por f de ese elemento tiene que dividir al máximo común divisor del orden de los grupos. ¿Tá? Y bueno, veamos cuánto vale el máximo común divisor de estos dos. Eh, si me da uno, el único morfismo posible entre estos grupos es el trivial, pero no me va a dar uno. ¿Tá? Esto es el máximo común divisor entre. Vimos que U15, la cantidad de elementos de U15 es 8, y la cantidad de elementos de Z6 es 6, es la cantidad de restos posibles al dividir entre 6, vale 0 a 5, las clases de equivalencia. Y bueno, esto tiene el común divisor, perdón, el máximo común divisor es 2. ¿Tá? Entonces, en definitiva, eh, necesariamente, si yo tengo un morfismo, que yo me quiero construir un morfismo ahora, el orden de f de g tiene que dividir a 2, o sea que, o sea, tiene que ser uno de los divisores positivos de 2, ¿no? Que puede ser 1 o 2. ¿Tá? Y esto para todo g de U15. O sea, lo que me dice esto es que si yo me quiero construir un morfismo, un homomorfismo entre U15 y Z6, necesariamente tiene que cumplir esta propiedad, que el elemento f de g tiene que tener orden que valga 1 o 2. ¿Tá? Orden en Z6, como elemento de Z6, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a ver cuáles son los elementos de Z6 que cumplen esta condición, que el orden de ese elemento, porque f de g va a estar en Z6. Entonces, vamos a ver qué valores le puedo asignar a f, a f de g, digamos, para los elementos g de U15. Tiene que cumplir esta propiedad necesariamente. Entonces, veamos qué elementos de Z6 tienen orden 1 o 2. El único que tiene orden 1 es el neutro. Siempre en un grupo el único elemento que tiene orden 1 es el neutro. O sea que vamos a ver de Z6, Z6 les recuerdo, son los restos, las clases asociadas a los restos de dividir entre 6. O sea, va a ser la clase del resto 0, el resto 1, el resto 2, hasta el 5, ¿tá? Esos son los elementos de Z6. Y quiero ver, digamos, yo voy a mandar elementos de U15 con mi morfismo a elementos de Z6. Pero el valor de esos elementos, o sea, el elemento que elijo mandar, supóngale que si yo elijo mandar un f, no sé, f de 7, que es un elemento de U15. Si le elijo mandarlo a 4, bueno, lo que tengo que asegurarme que necesariamente el orden de 4
sea, el orden de f de 7, sea 1 o 2, porque tiene que cumplir esta propiedad. ¿Está? Entonces veamos cuáles son los elementos de Z6 que tienen, a donde yo puedo mandar los elementos de U15 mediante un morfismo. O sea, necesariamente tienen que tener orden 2. Entonces, ten en cuenta que estamos trabajando en Z6 con la suma, ¿no? De clase de equivalencia. Entonces, veamos que un elemento de Z6 tenga orden 2, tiene orden 2, si básicamente que H es distinto del neutro, o sea, H a la 1 es distinto del neutro de Z6, que es el 0, y H al cuadrado me da el neutro de Z6, que es el 0. ¿No? Es el neutro. Porque estamos con la suma, ¿no? O sea, es el neutro de la suma. O sea que, tiene que cumplirse eso. Entonces, no, todos van a cumplir esta primera propiedad, excepto el neutro. O sea, todos estos son distintos del neutro. Todos estos H elevado a 1, que son ellos mismos, son distintos del neutro. O sea que eso no lo tengo que chequear. El neutro ya sé que tiene orden 1, o sea que no, ni siquiera lo busco como posible elemento de orden 2. O sea que en estos me voy a fijar cuáles cumplen, esta propiedad la cumplen todos, estos que están acá. Quiero ver cuáles de ellos cumplen esto, y esos van a ser los que tengan orden 2 en Z6. ¿Está? Bueno, entonces, 1 al cuadrado, acuérdense que 1 al cuadrado, por definición, es 1 operación del grupo 1. ¿Está? Y acá la operación de grupo es la suma. Estoy en Z6 con la suma. O sea que es 1 sumado con 1. Eso es 1 al cuadrado. O sea, esta es la operación de grupo. En este caso es la suma. O sea, es la definición de elevar al cuadrado o de elevar a la n. Es aplicar la operación al elemento tantas veces como sea necesario para lograr la potencia. Pero lo importante es que la operación no es un producto acá, es una suma. Entonces tienen que respetar eso. O sea que 1 al cuadrado es medio raro, pero si damos esta definición para la potencia sería 1 más 1, o sea, 2, que es distinto del neutro. O sea que el 1 en Z6 no tiene orden 2, o sea que ese no es un valor al que yo pueda asignarle eh, a mi morfismo, digamos, un valor posible para f de g. Bueno, seguimos. Este 2 al cuadrado es 2 más 2, que es 4, que es distinto del neutro. Ah, perdón, el neutro es 0, no es el 1. El neutro de Z6 es 0. ¿Tá? O sea que el 2 tampoco tiene orden 2. El 3 es 3 más 3, que esto es 6. Y esto sí, módulo 6, o sea, es 0, que es el neutro. Entonces sí, el orden de 3 es 2. ¿Tá? Es uno de los posibles valores. 3 es uno de los posibles valores a los que yo le puedo asignar a f de g. ¿Tá? Porque el orden si yo le asigno el valor 3 a f de g, el orden de 3 es 2. O sea, va a cumplir con esta condición. ¿Tá? Bien. Y pues 4 al cuadrado, seguimos. A ver cuáles tienen orden 2 de Z6. 4 al cuadrado es 4 más 4, es 8. Que módulo 6 es 2, ¿no? Que es distinto del neutro. Pues el último que me queda es 5 al cuadrado, que es 5 más 5, que es 10, que módulo 6 es 4, que es distinto del neutro. ¿Tá? O sea que el único elemento de Z6 que tiene orden 2 es el 3. Y después me faltó el neutro, que lo dije pero no lo escribí, que el orden del neutro siempre, o sea, el neutro de la 1 me da el neutro, o sea que el orden del neutro es 1, ¿no? Esto va a pasar siempre, ¿tá? El orden del neutro de un grupo siempre es 1. O sea que los únicos valores que me sirven en Z6 para asignarle a mi morfismo son los que tienen orden 1 o 2, o sea, el 3 o el 0, ¿tá? Para cumplir con esto. Entonces, por lo tanto, los únicos valores que puede tomar un morfismo
F entre U15 y Z6 son f de g igual al neutro de Z6 o f de g igual a 3, ¿tá? Porque de esta forma me garantizo que el orden de f de g divide a 2, ¿tá? O sea, eso es lo que quiero garantizar, digamos. Porque el orden de 0 es 1 que divide a 2 y el orden de 3 es 2 que divide a 2. Y no hay ningún otro que tenga orden 1 o 2 en Z6. Eso está muy bueno porque me restringe bastante a dónde yo puedo mandar, eh, o sea, cómo puedo armar un morfismo si es que existe entre U15 y Z6. Ya sé que los valores de U15, vamos a escribirlo acá, los valores de U15 son 8, solamente los puedo mandar de los 6 elementos de acá, solamente los puedo mandar al 3 o al 0. ¿Tá? Estos son 4, 5, 6, 7, 8. El neutro siempre lo voy a mandar al neutro, porque cualquier morfismo manda al neutro al neutro. Después, estos otros los puedo mandar al neutro o al 3. ¿Tá? Ahí tengo libertad. Bueno, en principio, digo, hay que ver si. O sea, esto es una condición necesaria lo que está acá arriba, no es una condición suficiente. No es como la receta aquella cuando tengo un grupo cíclico que es una condición necesaria y suficiente para obtener un morfismo. Acá es una condición necesaria, pero no es suficiente. Pero bueno, me guía de cómo puedo construir un morfismo. Ya sé que no tiene sentido pretender construir un morfismo que, por ejemplo, al 5, ¿el 5 está acá? No, no. Al 7, por ejemplo, que al 7 lo mande al 5, por ejemplo. Esto no va a ser un morfismo porque no cumple la condición necesaria de que vimos arriba. ¿Tá? O sea, que solo lo puedo mandar al 0 o al 3. Bien, entonces, ¿cómo voy a construir el morfismo este? Ahora que ya sé que las condiciones necesarias que tengo que cumplir, o por lo menos una de las condiciones necesarias que tengo que cumplir, lo que les propongo hacer, me voy a copiar acá el U15, que es el espacio de salida, el grupo de salida, es lo siguiente. Eh, Fíjense que acá hay varios subgrupos. En particular podemos considerar eh, el subgrupo generado por 2 que va a tener 4 elementos, ¿está? Porque, o sea, el subgrupo generado por 2 son todas las potencias. Por definición, el subgrupo generado por un elemento son todas las potencias de 2. Siempre es un subgrupo, este conjunto de las potencias de elementos de un grupo. Siempre forma un subgrupo con una cantidad de elementos igual al orden del elemento que lo genera. ¿Tá? Entonces, en definitiva, esto va a estar dado por las potencias de. Va a tener 4 elementos, porque el orden de 2 vimos que era 4. ¿Y cómo son las potencias de 2? Cuando calculamos el orden de 2 justamente, vimos que 2 al cuadrado me da el 4, 2 al cubo me da el 8, 2 a la 4 me da el 1. Está ahí como que si multiplico de nuevo por 2 vuelvo al 2, o sea, como que cierra el ciclo, ¿no? Entonces, el generado por 2, o sea, las potencias de 2, van a ser el 2, que es 2 a la 1, el 4, que es 2 al cuadrado, el 8, que es 2 a la 3, y el 1, que es 2 a la 4. Y después se vuelven a repetir, ¿tá? Entonces va a ser, estas potencias van a ser 2 a la 0, que es el 1, 2 a la 2, 2 a la 1, que es el 2, 2 a la 2, que es 4, y 2 a la 3, que es 8. Ya después, 2 a la 4 me vuelve a dar el 1, ¿no? Y así se repite, ¿tá? 2 a la 5, etcétera. O sea que el grupo, el subgrupo generado por 2 es un subgrupo de U15. ¿Tá? Bien. O sea, en particular, si yo multiplico elementos de acá entre sí, tiene que mantenerse en el conjunto, ¿tá? Porque cualquier subgrupo es cerrado por el producto. Entonces, teniendo en cuenta esto,
mi idea va a ser, para definir el homomorfismo, va a ser, por un lado, mandar a todos los que son de su grupo generado por 2, que son este, todos estos le voy a mandar al neutro de Z6, ¿está? O sea, esto le voy a mandar al neutro de Z6. Y estos otros los voy a mandar al 3, es el otro valor posible que le puedo asignar a los valores de mi morfismo, para isomorfismo. Esto lo voy a mandar al 3. ¿Ah? Y fíjense una cosa interesante, que está ya. Si yo escribo esto, ir acá abajo. O sea, en definitiva, voy a definir f de U15 en Z6 tal que f de g vale 0 para todo g en 1, 2, 4, 8. Y f de g o f de h, si quieren, vale 3 para todo h en el otro, ¿no? En 7, 11, 13, 14. Esto que estoy haciendo es arbitrario, en principio, pero estoy usando voy a usar que es un subgrupo, el, 1, 2, 4, 8, para facilitarme las cuentas al momento de chequear que es un isomorfismo. Y fíjense una cosa, el 1, 2, 4, 8 haciendo eso como lo veíamos cuando hicimos la tabla de Kelly, que le restamos 15 a las clases de equivalencia para quedarnos con representantes más chicos. Este, si al 8 le había restado 15, me dio menos 7. Y acá si hago lo de restarle 15, esto me da 7. El 11 menos 15. Tengo un problema para restar que me da menos 4. 11, 13 menos 15 que me da menos 2. Y 14 menos 15 que me da menos 8. No, ¿qué me estaría faltando? 14 menos 15 me da menos 1. Está. Entonces fíjense que voy a reescribir esto. Voy a ordenarlos nomás, reordenarlos. Me queda menos 1, menos 2, menos 4 y más 7. ¿Está? O sea que en definitiva es como que si a este le llamo, este es su grupo, generado por 2, le llamo H, que les solemos llamar a los subgrupos. Esto es como menos H, ¿no? O sea, son los mismos elementos que H, pero con un signo de menos, multiplicado por un menos 1, quiero decir. El menos 7 se queda más 7. Eso también me va a servir para probar que es un morfismo. Un comentario. Esto no es un subgrupo, ¿está? Menos H no es un subgrupo de U15. Digo, por ejemplo, es fácil de verlo, ver que no es cerrado por el producto. Si yo hago menos 4 por al cuadrado, o sea, menos 4 por menos 4, o menos 4 por menos 2, quiero decir, esto me da 8. O sea, multipliqué este elemento y este elemento, que son elementos del conjunto este, y me dio un elemento que no está en el conjunto porque está acá, está en este otro. O sea, este no pertenece a menos h. O sea que menos h no es cerrado por el producto, ¿no? Es un comentario más porque, digo, h es un subgrupo, porque es el subgrupo generado por un elemento, por el 2, pero menos h no, digo, no tiene por qué serlo. Pero bueno, veamos que así de esta forma, o sea, esta función es un isomorfismo.
de isomorfismo de... Ah, isomorfismo no, perdón. Me estoy adelantando el tema. Es un homomorfismo o un morfismo de grupo de Z6 de U15 a Z6. Es decir, queremos ver que se cumple eh, que f de... Yo agarro dos clases en U15 y las multiplico, o sea, le aplico la operación de U15, me da f de la primera clase, operación de Z6, f de la segunda clase. Esta es la operación de Z6. Y la operación de Z6 que estamos usando es la suma, ¿tá? O sea que, en definitiva, esto que está acá tiene que ser la suma. Esta es la definición de morfismo con la operación de cada grupo que estamos usando. Ahora tenemos que ver que se cumple esto. Entonces, acá va a entrar en juego el hecho de que H es un subgrupo, entonces me va a facilitar bastante las cuentas. Entonces, bueno, yo lo que podría hacer es chequear esta igualdad para cada uno de los pares, clase equivalencia de X, clase equivalencia de Y, posibles, que son cada uno de los pares que puedo construir con los elementos de U15. Como U15 tiene 8 elementos, entonces puedo construir combinaciones de 8 en 2 pares para chequear. O sea, esta igualdad la tengo que chequear para todo par de elementos de U15. Y la cantidad de pares de elementos de U15 son eso, combinaciones de 8 en 2, que es 8 factorial sobre 8 menos 2, 6 factorial, 2 factorial, o sea que es 8 por 7 sobre 2, o sea 7 por 4, ¿no? 28, 28 pares. O sea que una posibilidad es chequear que se cumple esa igualdad para cada uno de los 28 pares de elementos que puedo formar, 28 pares que puedo formar con los elementos de U15. Eso es bastante, así que no lo voy a hacer. Ya hice la tabla de Haley. No voy a volver a hacer algo tan tedioso como eso. Y la idea es evitar ahorrarse cuentas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer en realidad es voy a usar justamente que si yo agarro, por ejemplo, dos elementos, o sea, un par de elementos en G, en H, el producto sigue estando en H. O sea que cualquiera de dos elementos que yo agarre de H, por ejemplo el 2 y el 4, el producto sigue estando en H, y entonces el producto me da un elemento de H y la F a un elemento de H y lo manda al cero. O sea que ya sé que F de X por Y me va a dar F de 0. F de, F de X por Y me va a dar 0. Ahí va. Me va a dar 0 para todo X e Y en H. H, acuérdense que era... Ahora voy a explicar por qué es esto. Digo, ya lo dije, pero lo voy a volver a explicar. 1, 2, 4 menos 7. ¿Por qué esto? Porque H es un subgrupo. Entonces, esto está en H, pues H es subgrupo. Entonces, si ustedes agarran dos elementos de H, H es cerrado por el producto porque es un subgrupo. Entonces, si hacen el producto de esos dos elementos, sigue estando en H. ¿Tá? Y bueno, o sea que si X e Y están en H, X por Y sigue estando en H, entonces F de un elemento de H, por definición, lo manda a 0. ¿Tá? F de cualquier elemento de H lo manda a 0. O sea que por eso dije que esto es igual a 0. Porque yo sé que esto que está acá, si X e Y están en H, es un elemento de H, ese producto, entonces por definición lo manda a 0. ¿Tá? Entonces, voy a considerar tres casos. El caso 1 es el caso en que X e Y están en H. Ese es bien fácil porque F de X por Y es un elemento de H, entonces F lo manda al 0. Y por otro lado, tengo que compararlo contra F de X más F de Y, ¿no? O sea, tengo que compararlo contra esto. O sea, quiero ver si esto es igual a esto. Y bueno, F de X más F de Y, como X está en H, F de X va a 0, por definición de F. Y como Y está en H, también se me da 0. O sea que está, se cumple la igualdad, digamos. Se cumple la condición de ser morfismo
siempre que yo agarre que el par de elementos sea con dos elementos de H, se cumple. Y estoy usando fuertemente que H es un subgrupo. ¿Está? O sea, el caso uno sería que los dos elementos están en H. Ahora veamos el caso 2 que sería, por ejemplo, que los dos elementos están en menos H. Y como le dije, menos H no es un subgrupo, o sea que yo en realidad cuando multiplique dos elementos de menos H no tienen por qué estar en menos H. Entonces, el caso 2 sería, ¿qué pasa con f de x por y si, si x y y están en menos H? Vamos a llamarle menos x, no, vamos a dejarlo así. X por y, si x por y están en menos H. ¿Tá? Entonces, bueno, menos H era menos 1, menos 2, menos 4 y 7. O sea, es el opuesto de estos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con si yo multiplico dos elementos de menos H? Fíjense que cualquiera de estos que yo multiplique, ya sea uno por menos 2, menos uno por menos 4, etcétera, va a tener signo positivo, ¿no? Porque me va a quedar más algo, porque menos por menos me da más. Cualquier par de estos que yo agarre en este subgrupo, en este subconjunto de menos h, va a tener signo positivo. Y además va a ser menor que 15. O sea que ya me va a dar un elemento positivo de U15, entre 0 y 15 va a ser un elemento de H. O sea, si hacen, bueno, modalidad menos 4 por menos 4. Lo que les quiero decir es esto. A ver, capaz que era mejor haber escrito con menos X. Ahí va. Vamos a hacerlo así. Eh, Vamos a hacerlo así, disculpen. Quiero comenzarles que si agarro dos elementos de menos H y los multiplico, me queda un elemento de H. Entonces, fíjense que acá le voy a poner un menos y acá también. Entonces, multiplicar entre sí dos elementos de menos H, los elementos de menos H son de la forma menos X con X en H o menos Y con Y en H. Esos son los elementos de menos H. Son el opuesto de un elemento de H. Entonces, ¿esto que me da? Bueno, me da f de menos por menos me da más, me da f de x por y. O sea que me da una multiplicación de dos elementos de H. Y eso, como H es un subgrupo, está en H. O sea que caí en lo mismo que antes, solo que lo único que tuve que hacer es escribir dos elementos de menos H como eh, menos X, donde X es un elemento de H, y menos Y, donde Y es un elemento de H. Y tal, de nuevo, acá esto es, como esto está en H, f de un elemento de H me lo manda a 0, o sea que esto me da 0. Esto para todo menos X menos Y en menos H. ¿Tá? Y esto lo tengo que comparar con f de menos X más f de menos Y. ¿Tá? Y bueno, ahora este está en menos H, f en cualquier elemento de menos H está definida como 3, y f también está en menos H, o sea que esto es 3 más 3, esto es 6, que módulo 6 me da 0. ¿Tá? O sea que de nuevo se cumple la condición necesaria, o la definición, la condición, la igualdad de la definición de homomorfismo, nuevamente se cumple. ¿Tá? Bien, entonces me falta, el último caso que me falta para confirmar que esto es un homomorfismo, es el caso 3, que sería cuando un elemento está en H y el otro está en menos H. Entonces ahora hago f de menos x por y, donde menos x, o sea, x,
va a estar en H e Y va a estar en H, ¿no? O sea, esto va a ser lo mismo que decir que este va a estar en menos H y este va a estar en H. ¿Está? Ese es el último caso que me falta porque como el producto es conmutativo, después el caso en que es un elemento de H por un elemento de menos H es lo mismo. Este, bien, ¿cómo sería? Vamos a hacer así. Ese sería el caso de X en menos, un elemento en menos H y el otro en H. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? Nada, esto me va a quedar, miren que me va a quedar esto. Esto lo puedo escribir así como X por Y, ¿no? O sea, saqué un menos para afuera, digamos. Y de nuevo, este elemento está en H, pues H es su grupo. Entonces, si yo multiplico dos elementos de un subgrupo, el subgrupo es cerrado por el producto, o sea que sigue estando en H. Digo, esto, X está en H y Y está en H. ¿Tá? Entonces, X por Y está en H. Y con un menos adelante implica que todo esto está en menos H, porque un elemento de H, si le pongo un menos adelante, me lo manda a un elemento de menos H. O sea que por definición de F de un elemento de menos H me lo manda al 3. ¿Tá? O sea que cuando un producto de elemento de menos H por elemento de H me lo manda, me da un elemento de menos H, o sea que me lo manda al 3. Y por otro lado, F de menos X más F de Y, como este está en menos H, me lo manda al 3. Y como este está en H, me lo manda al 0. Ahí está la clase equivalencia del 3. O sea que son iguales y se cumple. Y ya está. De esta forma, con estos tres casos, eh, verifiqué que para cualquier posible par de elementos de U15, se cumple esta igualdad, o sea que F es un morfismo. Tanto F es un morfismo de U15 a Z6. ¿Tá? O sea, un morfismo entre los grupos. ¿Ok? Y está bueno. Ya ven que llevó un poco más de tiempo y además no hay una receta así clara para seguir, pero tampoco era que estábamos que podíamos tomar decisiones arbitrarias, sino que teníamos que seguir algunas reglas. En particular, nos basamos fuertemente en esto, en que la condición necesaria es esta. ¿Tá? Bien.